Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por su participación en este webinar sobre cuestiones jurídicas y prácticas para una buena gestión universitaria. Estamos dentro de nuestro programa Estrella de Empleo Público y PDI. Hoy nos centraremos fundamentalmente en PDI y tenemos para abordar esta sesión a nuestro asesor jurídico del programa, a José Luis Quintana, al letrado José Luis Quintana. También nos acompaña la responsable de proyectos de la Fundación Derecho y Discapacidad, Paula Pérez. Gracias a ambos, gracias a todos por su presencia aquí y pues, sin más dilación vamos a comenzar. Adelante, José Luis, muchas gracias por tu presencia, tu trabajo, tu esfuerzo y tus orientaciones que deseamos y confiamos que sean de utilidad para todos nuestros participantes. Muchas gracias y tuya es la palabra. Gracias, Rafael. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, muchísimas gracias a la Fundación Derecho Discapacidad y a la red PDI Discapacidad por la organización del evento, en especial en la persona de Paula Pérez, que todo han sido facilidades para la hora de coordinar y organizarlo. Y bueno, la idea del webinar es que sea eminentemente práctico y que podamos ayudarles, si me permiten, dada la lejanía que nos imponen los medios telemáticos, voy a pasar a tutearles. La idea es que sea eminentemente práctico, que dejemos un turno de preguntas para aquellos que queráis realizar algún tipo de pregunta o de cuestión, y asimismo responderemos algunas cuestiones y preguntas que nos habéis lanzado de manera previa. Yo trataré de Sí, desgranar aquellas cuestiones que en la práctica vienen siendo más problemáticas, sobre todo en relación al acceso al empleo público, la adaptación de los puestos de trabajo, un tema que auguro que en el futuro tenga que ser uno de los campos de batalla por la lucha de las personas con discapacidad, como es el ámbito de la acreditación y de la NECA. Debo indicarles que yo soy doctor, bueno, aunque mi dedicación principal es ser abogado, tengo una inquietud académica y estoy terminando mi doctorado, y también soy profesor de universidad, con lo cual conozco de primera mano eh, los problemas a los que se enfrentan los PDI en España. Yo creo que el enfoque que siempre debe darse frente a la universidad, y la pregunta que debemos hacerle a las universidades, es si puede una universidad aspirar a ser excelente si parte del talento sigue encontrando obstáculos para acceder, desarrollarse o progresar dentro de ella. Y esta es la cuestión que le ocurre a los que se aborda más directamente en la red PDI Discapacidad. Debemos abordar la igualdad real y efectiva, el acceso en unas condiciones justas en las convocatorias de PDI, que haya unas condiciones justas e igualitarias en la carrera académica y en la promoción profesional, que haya una verdadera eliminación de barreras por parte de las universidades, que los ajustes razonables sean una realidad y no se perciban por las universidades como una suerte de incomodidad. Y al fin y al cabo, lo que tratamos de hacer aquí es de luchar por vuestros derechos, y además por hacer unas universidades mejores. Durante mucho tiempo la lucha o el debate se ha centrado en el alumnado con discapacidad, pero ahora también tenemos que centrarnos en la lucha por los derechos de quienes enseñan, investigan, dirigen equipos y gestionan conocimiento en el ámbito de la universidad. Me van a permitir, antes de entrar plenamente en materia jurídica, hacer una breve referencia al proyecto Talento Diverso, en el que se enmarca esta webinar. Es un proyecto puesto en marcha por la Fundación Derecho y Discapacidad
por la Fundación Derecho y Discapacidad, y en lo que se trata es de hace poco me entrevistaban en Cermidiario y creo que trataba de condensarlo muy bien en una frase, es que estos derechos que nos encontramos sobre el papel los hagamos realidad y luchemos porque sean realidad y no se queden en un mero reconocimiento formal en los textos normativos. Y por eso estamos hoy aquí, porque tenemos que también hacer una labor didáctica para que tengáis esos elementos o cuando os enfrentéis a alguno de estos problemas, sepáis cuáles son las herramientas o las armas que el ordenamiento os concede o la mejor forma de activar algunos resortes para la garantía de vuestros derechos. En este sentido, en el ámbito del proyecto Talento Diverso, se han elaborado una serie de documentos que tenéis a vuestra disposición en la web, tanto para solicitar ajustes razonables, para presentar escritos frente a aquellas convocatorias que no tengan el porcentaje de reserva requerido y además estamos a vuestra disposición para poder generar aquellos materiales que pudieran ser de general necesidad y que pudierais necesitar. En todo este ámbito estamos necesitados de una transformación cultural. Uno de mis mejores amigos, que es jurista, una persona con discapacidad, siempre cuando se enfrenta a un problema, siempre cita a Iering y dice que los derechos valen lo que aquel que los ejercita o aquel que los hace valer quieren. Es decir, estos derechos que tenemos reconocidos sobre el papel, somos los titulares de ellos, son quienes tienen que hacerlos valer. Y es lo que voy a tratar en los próximos 25 minutos, media hora, es de aportaros esa visión estratégica, esas herramientas que podáis utilizar. Por ejemplo, una cuestión que se plantea de manera habitual y que llega a la consulta al proyecto Talento Diverso es: soy doctor, por ejemplo, en bioquímica y en mi facultad o en mi universidad no se saca ninguna, no hay nunca ninguna convocatoria con reserva para personas de discapacidad en este ámbito. Ahí, por ejemplo, la primera recomendación que yo os haría no es jurídica, es una recomendación práctica y es que desde el momento en que queréis concurrir a una de esas plazas, lo hagáis saber en la universidad y presentéis un escrito y es lo que os voy a decir, es decir, informaros de cuál es el sistema que se sigue para la convocatoria de las plazas con discapacidad y lo hagáis saber en la universidad para que la universidad sepa en qué ámbito hay personas con discapacidad que podrían acceder el cupo de reserva. Os lo comento porque muchas veces desde el otro lado yo asesoro tanto a administraciones como a particulares. Muchas veces la administración lo que dice es, bueno, no saco el cupo de reserva porque no sé si en ese ámbito se va a presentar alguien y no quiero que se me quede ninguna plaza desierta. Bueno, pues tratemos de dar a conocer la situación. Muy brevemente, y no pretendo aburriros, pero es imprescindible, tenemos que conocer el marco jurídico que regula toda esta cuestión. Sin lugar a dudas, el primer hito al cual debemos aludir es la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que además celebra actualmente este año su 20 aniversario. Ha supuesto un cambio verdadero en el tratamiento de las personas con discapacidad y en el ámbito de los PDI, siempre que tengáis un problema debéis citarla y además debéis reclamar que España, que es firmante y que tiene una adhesión formal a esta convención, lo que proclama la convención es la necesidad de entornos y condiciones de trabajo, que al final es lo que se está discutiendo aquí en el ámbito de los PDI, más abiertos, más inclusivos y más accesibles. ¿Vale? Entonces, esto como principio general nos vale para invocarlo siempre. Muchas veces nos encontramos con lagunas del ordenamiento que no es lo suficientemente específico, pero bueno, tenemos estos principios para colmar
lagunas. La interpretación que las universidades deben hacer siempre debe ser lo más favorable posible a los derechos fundamentales y, entre otras cuestiones, a promover espacios de trabajo más abiertos, más inclusivos y más accesibles. Todo ello al hilo del reconocimiento de derechos que contiene nuestra Constitución. Tened en cuenta que cualquier tipo de discriminación en este ámbito está afectando a un derecho fundamental, como es el derecho a la igualdad, reconocido en el artículo 14 de la Constitución, y cuando lo hagamos valer, lo que tenemos que hacer es leer el precepto desde una concepción en que este precepto no solo se transgrede en aquellos casos en que hay una violación flagrante del mismo y se transgrede de manera abierta, sino que también hay barreras invisibles, desigualdades estructurales que generan unas discriminaciones indirectas. ¿Vale? Y lo tenemos que invocar y lo tenemos que hacer valer. Si hacéis algún tipo de escrito, yo lo que os recomiendo es citamos la convención, citamos el artículo, citamos el artículo 14, porque, por ejemplo, que no te admitan unos ajustes razonables en una prueba selectiva influye de manera directa en el artículo 14, y eso va a determinar la nulidad de los actos administrativos, con lo cual es bastante importante que lo hagamos valer desde el principio. También nos encontramos claramente con el artículo 23.2 de la Constitución, el acceso a la función pública, el acceso a el empleo público está revestido de toda esta pátina de protección del artículo 23.2 de la Constitución, en tanto que se está regulando el acceso, como ha dicho el Tribunal Constitucional, de manera, el acceso se trata como el acceso a los cargos públicos. El artículo 9.2 tenemos que hacérselo saber a las universidades y que invocarlo, porque el artículo 9.2 contiene un mandato a las administraciones y por ende a las universidades, para que no tengan una neutralidad pasiva. Es decir, las universidades no deben tener una posición de neutralidad pasiva hacia la posición de los PDI con discapacidad, sino que el artículo 9.2 lo que reclama a una entidad como la universidad es a remover las condiciones que no favorezcan la igualdad real y efectiva. El hecho de no convocar las plazas a las que vienen obligados por el cupo por discapacidad, reconocido en el artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público, no solo vulnera el Estatuto Básico del Empleado Público, sino que también supone una vulneración del artículo 14 en cuanto a la igualdad, del artículo 9.2 de la Constitución, en tanto que no se están removiendo esos obstáculos que impiden el acceso en condiciones de igualdad, y el artículo 23.2, en tanto que no se está favoreciendo el acceso al empleo público. Claramente también debemos aludir al artículo 49 de la Constitución, ya que tras la modificación de este artículo está plenamente alineado con los modelos de derechos humanos de discapacidad, y es muy importante en este ámbito que siempre lo tengamos presente. La clave de bóveda para cualquier reclamación es aparte de todos estos elementos que podríamos llamar supranormativos, reconocidos en textos que están por encima de la legislación ordinaria, la Constitución, la Convención de Naciones Unidas, nos encontramos el artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público, que en lo que se refiere al acceso al empleo público nos regula, por un lado, ¿vale? La reserva mínima del 7% de vacante a personas con discapacidad, hasta que se alcance el 2% de las personas con discapacidad en las plantillas. Tener en cuenta que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido endureciendo la interpretación de este precepto, ¿vale? Hasta el punto que en 2025 nos encontramos alguna sentencia que ya dice que este 7% se debe garantizar en todo tipo de convocatorias, y no solo en aquellas convocatorias en que la administración decida que se pueda incluir. Pero no solo tiene un cupo
o un cupo de reserva para la entrada. Tiene algunas cuestiones que son igual de importantes, es decir, abre la puerta, pero también permite que esa puerta permanezca abierta en el sentido que nos favorece y nos reconoce el derecho a solicitar la adaptación y ajuste razonable en las pruebas selectivas. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Sí, por mi grado de discapacidad, sí, por cualquier cuestión necesito un ajuste razonable, debo solicitarlo. Mi recomendación en cuanto concurro y presento la solicitud al procedimiento y conozco cuáles son las pruebas, solicito los ajustes razonables. ¿Cómo debo hacer esa solicitud de ajuste razonable? Después os daré unos tips al hilo de los modelos que hemos elaborado para garantizar que esas solicitudes de ajuste razonable no sean inadmitidas o no sean desestimadas por la Administración. Asimismo, además de abrirnos la puerta, facilitarnos la entrada al empleo público, también el artículo 59 contiene una disposición que favorece la permanencia en el empleo público, que son los ajustes razonables del puesto de trabajo. Una vez que yo accedo, solicito a la universidad los ajustes laborales pertinentes para que se me permita el ejercicio de mis funciones. Es decir, que si tengo una movilidad reducida, las clases en que yo deba impartir mi docencia se me asignen en aulas que sean verdaderamente accesibles, porque no solo vale con que se entre, sino que se tienen que garantizar los derechos una vez que se está dentro. ¿Cómo apuntalamos siempre estas reclamaciones? Texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, Real Decreto Legislativo 1/2013. ¿Por qué? Porque ahí volvemos a tener un reconocimiento expreso de la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la accesibilidad universal, la vida independiente, la necesidad de acción positiva por parte de las administraciones, la necesidad y el reconocimiento de ajustes razonables, ¿vale? Entonces todo esto viene a conformar y podríamos apuntalarlo con la legislación universitaria, pero fijaos qué bloque normativo tan denso y tan reconocedor de derechos tenemos. Ahora que lo tenemos sobre el papel, nos queda el segundo estadio y por eso estamos aquí. El segundo estadio es reclamar y hacer que esos derechos que están sobre el papel sean una realidad. Y nos queda camino por recorrer. Soy una persona optimista, pero en este ámbito creo que nos queda camino. ¿Y cómo se hace este camino? Reclamando y haciéndole saber a las universidades cuáles son los derechos. Por eso os vuelvo a repetir, estamos hoy aquí, para que conozcáis las armas que tenéis para mm, reclamarlo. El titular sería o bueno, ahora los jóvenes, los alumnos, sobre todo en la universidad, hablan de highlights como en inglés. Tenemos más derechos que resultados. Los estudios que ha promovido la Fundación Derecho y Y companion, Discapacidad, reactivar audio actualmente silenciado. Alt más reactivar mi audio. Abre paréntesis la configuración del audio botón con submenú. los estudios promovidos por la Ahora los Fundación Derecho y participantes pueden ver su aplicación. Presione. Los estudios promovidos por la Fundación Derecho y Discapacidad, Fundación 11, CERMI y la Universidad Autónoma de Madrid son contundentes. Las personas con discapacidad siguen estando infrarrepresentadas en el PDI del sistema universitario español. Y todavía nos encontramos con entornos escasamente inclusivos y alejados de modelos aceptables de participación real. El estudio es de público conocimiento y las conclusiones eran claras. ¿Por qué? Porque existen barreras de entrada, desconocimiento de derechos por parte de los aspirantes, escasa publicidad en las plazas reservadas, pruebas selectivas sin adaptación y sin ajuste selectivo suficiente, incertidumbre, desconocimiento sobre cómo solicitar esos ajustes. También hay una serie de barreras culturales dentro de la universidad. Me remito a lo que ya dije antes, la excelencia en la universidad pasa porque el acceso a su conocimiento y a la impartición del mismo sea igualitario.
¿vale? Hay barreras organizativas frente a las cuales tenemos que luchar, edificios que no son accesibles, despachos o aulas que no están aceptados, señalizaciones deficientes en los campus universitarios, herramientas digitales incompatibles en muchos casos con lectores de pantalla, plataformas docentes no accesibles, rigideces innecesarias en cuanto a la concesión de ajustes razonables o una lentitud administrativa para autorizar los apoyos, que esa es otra cuestión por la que os digo. Hay que solicitar el derecho en cuanto sabemos que lo va, o antes que sepamos que lo vayamos a tener. Es decir, yo apruebo hoy la prueba selectiva, yo sé hoy que soy PDI, pues si con anterioridad estaba seguro de que lo iba a saber, ya de manera informal se lo hago saber a la universidad. Y en el momento en que apruebo en ese mismo día, solicito los ajustes razonables para que el día de mi incorporación verdaderamente se haya resuelto sobre los mismos y los tenga. Y además de todas estas barreras, nos encontramos con unas barreras académicas y esto debe ponerse de manifiesto. La evaluación de méritos que hace la ANECA en ningún caso tiene en cuenta la situación de las personas con discapacidad. Nos encontramos ante sistemas intensivos en productividad cuantitativa, con escasa atención a los contextos personales, con baremos súper rígidos que no tienen en cuenta ninguna otra variable, con una sobreponderación de la movilidad académica, cuando quien no tiene apoyo suficiente a lo mejor le es muy difícil realizar esta movilidad académica y aquí es una cuestión que tiene que ponerse sobre la mesa, es decir, si necesito un asistente personal para hacer una movilidad académica, hay que luchar porque los sistemas de beca contemplen esas particularidades. Hay una carga burocrática inmensa que todos conoceréis en cuanto a las acreditaciones y además todo esto lastra la promoción interna de los PDI con discapacidad. Entonces, el propio diseño del sistema nos está introduciendo barreras invisibles, como las llamaba antes, barreras invisibles que por otro lado no dejan de ser infracciones del principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución. El acceso, ¿vale? Pasando a una cuestión más práctica. El acceso a ser PDI, el mérito y la capacidad, el mérito y la capacidad bien entendido. En primer lugar, convocatorias. Aquellas convocatorias que no contemplen el número de plazas de reserva que marca el artículo 59, tenéis un modelo que ha sido creado al hilo del proyecto Talento Diverso, presentar reclamaciones, vuestros derechos. A veces uno tiende a no presentar un recurso porque ya esperaré a otra convocatoria, porque a ver si van a tomar algún tipo de represalias contra mí. Nuestra experiencia en el despacho, en la reclamación de derechos en el ámbito administrativo, siempre cuando uno lo hace por los cauces procedimentales adecuados y de una manera respetuosa y con escritos que están fundados jurídicamente, no tiene por qué haber ningún tipo de represalia y no la suele haber. Como os decía, recomendación práctica, además de esta impugnación, que es una reactiva, también seamos proactivos. Es decir, si yo me quiero presentar a una plaza de PDI, voy a hacérselo saber al decano de la facultad, voy a hablar con los directores de las escuelas universitarias, voy a, bueno, hacer saber mi intención de querer acceder en esa facultad a una plaza, porque quizás cuando se haga la convocatoria tienen en cuenta esa realidad. Por lo mismo que os decía antes, a veces las universidades no convocan o no sacan determinados tipos de reservas porque temen el hecho de que se eh, le queden desiertas. Ahí, una vez que se abre la convocatoria, es cuando debería acceder. Es decir, tengo dos momentos de actuación: antes de esas convocatorias y con posterioridad, una vez se publican, reaccionar de manera jurídica. Segunda cuestión. Hay una reserva para personas con discapacidad, para PDI con discapacidad, me presento a las pruebas para acceder, pero necesito unos ajustes razonables. Como os decía, dado que
La administración es lenta. En el mismo momento en que sé cómo son las pruebas y que voy a concurrir, solicito los ajustes razonables. ¿Cómo solicitamos los ajustes razonables? Hay un escrito, también hecho al hilo de el programa Talento Diverso, y el escrito ya recomienda. ¿Qué debo presentar? Debo presentar toda la documentación acreditativa de mi grado de discapacidad, ¿vale? Todos aquellos informes médicos que avalen los ajustes razonables que solicito, y mi recomendación es: no hagáis una petición genérica de ajustes razonables, ¿vale? Solicitad aquellos ajustes razonables que entendéis que son verdaderamente, que son los que necesitáis. Necesito un ajuste de tiempo sobre la base de los informes médicos. Es decir, no dejéis que la administración sea quien los determine en primer lugar. Sed vosotros quienes ya le digáis a la universidad: oye, yo necesito estos ajustes razonables. Las propias universidades son conscientes de la brecha que hay, de los resultados que os comentaba al hilo de los informes que se han hecho. Hay un documento de posición por parte de la CRUE en cuanto a recomendaciones expresas a las universidades. El documento es de público acceso, pero si alguien está interesado, a través de Paula os lo hago llegar. Hacedlo, si en algún caso tenéis problemas, y hacérselo llegar a vuestras universidades. Lo que les dice a las universidades es que tienen que hacer un diagnóstico previo de plantillas para saber cuántos PDI con discapacidad tienen y dónde deben aumentarlos y demás, que tienen que aplicar el cupo de la reserva legal, una reserva del 7%, identificación de plazas concretas. Y además les dice a las universidades que elaboren reglamentos internos de apoyo. La mayoría no tienen reglamentos internos de apoyo, pero serían de mucha utilidad tanto para los ajustes razonables en las pruebas, garantizar la igualdad de oportunidades y las medidas de, de integración. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí nos encontramos en este primer estadio, en la convocatoria, en la lucha porque haya un cupo de reserva eh, de reserva a las personas con discapacidad. Hay muchas maneras de defender los derechos. Es decir, bueno, pues este año la convocatoria nos trae una reserva para personas con discapacidad en los PDI. Yo no quiero reclamar en los tribunales, o no tengo recursos, no sé cómo abordarlo. Hay otros resortes administrativos que utilizar. Bueno, a finales del año pasado tenía el honor de participar en el Liber Amicorum que se escribió a Óscar Moral, que en paz descanse, y en el libro tenía el privilegio de escribir un capítulo sobre las vías administrativas de defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Ahí hablo de una vía de defensa que es desconocida y que debe utilizarse, es decir, utilizad al defensor del universitario. Todas las universidades tienen un defensor del universitario. Si mi universidad no saca, voy a mandar un escrito al defensor del universitario para ver qué pasa, para que haya en el ámbito interno una investigación. También tengo el defensor del pueblo. Voy a hacerle saber al defensor del pueblo lo que pasa, porque el defensor del pueblo manda una carta a la universidad, hace una investigación, y suelen ser bastante efectivas ese tipo de medidas de presión que podemos llamar que son más soft y no dan lugar a un enfrentamiento directo. Los ajustes razonables, ¿vale? Una vez que tenemos este acceso, los ajustes razonables. Los ajustes razonables son una de las piezas centrales, y veréis que a lo largo de la exposición que llevo he hablado mucho de los ajustes razonables. Hay que luchar, ¿vale?, para que los ajustes razonables no sean percibidos como favores, concesiones, privilegios, nada más lejos de la realidad. Los ajustes razonables son instrumentos para la igualdad, adaptaciones necesarias y adecuadas, ¿vale? Son adaptaciones necesarias y adecuadas. Tenemos que solicitarlas nosotros, ¿vale? Entonces,
solicitémosla tan pronto como sepamos que hemos sido, tan pronto como sé que voy a ser contratado como PDI, solicito los ajustes razonables. La dimensión es muy amplia, puedo solicitar y aportar con vuestros informes médicos y demás, adaptación de horarios para compatibilizar tratamientos y necesidades funcionales, asignación de aulas accesibles, micrófonos, bucles magnéticos, apoyo audiovisual, software específico, materiales digitales accesibles, apoyo técnico en determinadas sesiones, docencia híbrida o remota cuando resulte proporcionada o funcional. Y hay que hacerle ver a la universidad que esto no rebaja la calidad docente, sino que es lo que hace que podáis prestarla adecuadamente. También en el ámbito investigador se deben solicitar ajustes razonables, software adaptado, lectores de pantalla, asistentes técnicos en tareas específicas. Si necesito un asistente en el laboratorio, lo tengo que solicitar. Flexibilidad en los desplazamientos, participación remota en determinados tipos de reuniones, en determinados tipos de foros, que determinados foros científicos en las universidades se abran y se me permita como un ajuste razonable para poder tener la acreditación de la participación en los mismos de cara a la acreditación de la ANECA, adecuación de los espacios de los laboratorios, ¿vale? En el ámbito de la gestión universitaria, lo mismo, reuniones accesibles, documentación previa en formato adecuado, posibilidades de conexión remota, tiempos adecuados para el análisis de la documentación, ¿vale? Hay una universidad española bueno, que podemos citarlo como precedente, que su defensor del universitario, el que os decía antes, al conocer una queja de un alumno, lo que vino a decir es que hay que reforzar las medidas específicas para los PDI con discapacidad, incluyendo, fijaos lo que decía el defensor del universitario en el caso que le planteaban, incluyendo la reducción o flexibilización de la carga docente en determinados supuestos, ¿vale? ¿Por qué? Porque identifica que hay factores de rigidez, que llega a decir rigidez absoluta y factores limitantes. Entiende la docencia como una parte esencial del trabajo y, por tanto, objeto de estos ajustes, razonables. La idea en cuanto a los ajustes razonables es que los solicitéis, la administración de oficio no os los va a conceder, por mucho que diga yo ya he presentado a la hora de ser contratado o a la hora de la convocatoria mi certificado de discapacidad, mi informe médico. Olvidaos, los ajustes razonables hay que solicitarlos y mi recomendación es que acompañemos toda la documentación que tengamos que justifique los mismos y solicitemos ya nosotros los ajustes específicos. ¿Por qué? Porque nos encontramos que en la práctica muchas veces las universidades no conceden los ajustes razonables que deberían ser adecuados, pero no por una cuestión de violación de derechos ni ninguna cuestión mm, similar, sino por desconocimiento. Si nosotros lo solicitamos y lo acreditamos, es más fácil. Además, también facilitamos la labor a aquella persona que a lo mejor con posterioridad, en el caso que no nos lo admitan, el abogado que tenga que reclamar en nuestro nombre. Garantía efectiva, vías de defensa y tutela efectiva de derecho. Bueno, ya os he dicho muchas vías a lo largo de la exposición. La primera es la prevención y la solicitud informal dentro de la universidad. Hagámoslo saber, hagámoslo visible, solicitemos y que la universidad sepa la situación. La segunda, la solicitud formal en cuanto conocemos las necesidades específicas, hagamos saber la necesidad de los apoyos, los ajustes razonables por escrito, con claridad, con la base médica o técnica, ¿vale? No olvidemos nunca esto y disculpad que insista, presentemos todos aquellos informes médicos y técnicos que sean necesarios, identifiquemos las medidas solicitadas y dejemos constancia registral, es decir, no enviemos un email, presentémoslo a través del registro de la universidad, hagámoslo por los cauces
formales para poder siempre acreditar qué hemos solicitado, cómo lo hemos solicitado y por qué lo hemos solicitado. Si hay resoluciones lesivas, resoluciones que no contemplan la cuota para personas con discapacidad, que no nos conceden los ajustes razonables, presentemos los recursos administrativos pertinentes y las reclamaciones. Lo mismo, me vuelvo a remitir a los modelos que hay en el programa Talento Diverso porque hay algún documento para impugnar convocatorias y hay documentos en relación a posibles recursos frente a la desestimación de ajuste razonable. ¿Qué hago si la administración no me contesta? Porque ese es un problema que nos encontramos muchas veces. ¿Qué hago si la universidad no me contesta? Si la universidad no me contesta, insisto, vuelvo a presentar un recurso. Ahí tengo la vía de ir al defensor del universitario, al defensor del pueblo. Y si no me queda más remedio, la vía contencioso administrativa. Tener en cuenta que en este ámbito están en juego derechos fundamentales y la vía contencioso administrativa la vaya a tener siempre abierta, ya sea en procedimientos de protección de los recursos o de los derechos fundamentales o en procedimientos normales. Sé que es muy desagradable llegar a un procedimiento judicial, pero a veces nos va a quedar más remedio. Con las bases jurídicas que hemos visto, con el papel, con ese reconocimiento en papel, la prosperabilidad de estas reclamaciones es alta. Además, como os decía, hay una tutela institucional complementaria, ¿vale? Voy a solicitar por transparencia a mi universidad que me diga si tiene algún tipo de diagnóstico de personas de PDI con discapacidad en la universidad. Voy a solicitarle que me dé todas las convocatorias de PDI con discapacidad que ha sacado. Si no me da la información, voy al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Voy a escribir al defensor del universitario. Voy a escribir a las oficinas de prevención de riesgos laborales, a los servicios de diversidad e inclusión, haciéndoles ver la situación. Voy a escribir al defensor del pueblo o instituciones análogas, ¿vale? Voy también a utilizar esta tutela institucional complementaria. Importante en todo este ámbito de defensa, la carga de la prueba y los indicios de discriminación. La carga de la prueba recae sobre nosotros, por eso os insisto en que presentemos informes, en que presentemos documentación, en que presentemos la carga. Y todos aquellos indicios de discriminación que tengáis, recopiléis la documentación y lo vayáis teniendo para el caso en que tengáis que accionar. La recomendación profesional es que siempre penséis en una estrategia de defensa, es decir, documentéis todo, si solicito algo, lo documento y aporto los informes que lo validan. Lo solicitéis todo formalmente, que no vayáis y lo digáis de palabra o llaméis por teléfono, hay que solicitarlo formalmente. Negociar soluciones razonables, a veces una vez que lo he solicitado me llaman y la universidad no está en condiciones de darme lo que pido, pero puede darme otros ajustes razonables, que estéis abiertos y con la mente abierta a facilitar ese tipo de situaciones, que recurráis en plazo. En el derecho los plazos son sumamente importantes, con lo cual estás atento a los plazos, estás atento siempre que no se os pase los plazos, litigar cuando sea necesario, es decir, cuando no os quede más remedio, si estáis muy interesados en una determinada plaza, habéis sufrido una discriminación, accionar, perdéis el miedo a los tribunales porque aquí hay mucha garantía de éxito. Finalmente, ¿vale? Y no quiero irme de tiempo porque quiero también dejaros participación y no quiero aburriros, que el derecho a los que no estén muy familiarizados con ello, a lo mejor esto está siendo un ladrillo inmenso y no sería mi intención. Finalmente quería hablar sobre las acreditaciones de la ANECA y la carrera académica. Como os he dicho, la igualdad también se juega aquí. Tenemos que empezar a reclamar a la ANECA, aunque ahora mismo no nos haga caso. Soy una persona con discapacidad y no puedo hacer movilidades académicas, para que haya también un ajuste en todo este tipo de acreditaciones. Yo creo que el sistema de la ANECA actualmente tiene cierto riesgo de discriminación indirecta, es decir,
hay un perjuicio a las personas que tienen discapacidad en la valoración de los méritos y al final somos nosotros quienes tenemos que hacerlo valer y reclamarlo para que haya un avance en el sistema y haya ajustes en las evaluaciones, en el reconocimiento de nuevas formas, en el reconocimiento de nuevas formas de participación, ¿vale? Entonces, bueno. Ahí nos queda mucho por andar, está muy por explorar y estas serían las grandes cuestiones con las que nos encontramos en el día a día. Os he apuntado las herramientas, estoy a vuestra disposición en el programa Talento, en el programa Talento Diverso, a través de Paula, cualquier duda, cualquier cuestión. De todas maneras, ahora va a quedar abierto un turno de preguntas para todos aquellos que queráis, podáis preguntar todo aquello que sea necesario. Yo he tratado de ajustarme a los 40 minutos que tenía de tiempo previsto. Y antes de las preguntas que habéis hecho, que podáis hacer, voy a responder algunas de las que habéis lanzado de manera eh, previa. Antes de entrar en, en la resolución de estas preguntas, como corolario de toda la exposición, lo que querría haceros saber es que lo que os comentaba al principio y con lo que iniciaba, solo una política de igualdad para la inclusión de los PDI con discapacidad va a garantizar la excelencia universitaria. Mientras esto no ocurra, no va a haber excelencia universitaria. Y para ello tenemos que eliminar todas estas barreras invisibles, porque de otra forma pierde la universidad, pierde la ciencia y pierde el país. La primera de las preguntas, porque a veces es complicado saber, oye, voy a solicitar ajuste razonable. ¿A quién se lo solicito? ¿Al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales o o a las oficinas de diversidad? Aquí tenéis que verlo en cada universidad, porque cada universidad lo tiene organizado, tiene unos modelos distintos. Yo lo que haría en caso de duda es dirigir a ambos el mismo escrito, ¿vale? Les dirijo a ambos mi solicitud de ajuste razonable y que ellos sean los que resuelvan, o al superior, al decano al decano de mi facultad, si fuera necesario, pero tratando siempre, lo que os decía antes, tratando de maximizar las opciones. Si tengo dudas, a ambos. Si lo tengo claro, al servicio que entienda que que es el competente. Aquí os va a tocar, bueno, una suerte de indagación de cuál es el competente en vuestras universidades. En segundo lugar, había una pregunta en relación a ajuste razonable en las pruebas y la ausencia de regulación interna. La ausencia de regulación interna en la universidad no elimina el derecho al ajuste razonable, ¿vale? Si es necesario, como planteaba quien preguntaba, un apoyo para la corrección o lectura de las pruebas manuscritas del estudiantado, tenemos que solicitarlo sobre la base de los informes médicos. Lo que os decía, presento un escrito con todos mis informes y en ello solicito de manera detallada, sobre la base del informe tal, detectado tal, se detectan estas necesidades de apoyo razonable y y los listo y los pongo. La universidad, si responde que no está previsto en la normativa, ¿vale? Que no esté previsto en la normativa no significa que no pueda concederse. La universidad, como os decía, tiene que remover los obstáculos para que se promueva una igualdad real y efectiva. Además, a lo mejor la universidad
no puede poner un apoyo de una persona para la corrección, pero sí que puede dar las herramientas informáticas para que eso ocurra. Es decir, pueden buscarse otra serie de medidas para ellos. También preguntaba esta persona con la subvencionabilidad del apoyo de una tercera persona para congresos, seminarios, investigación. Si yo necesito un asistente personal y la universidad va a pagarme ir a un determinado congreso o va a ayudarme, también debe ayudarme con el con el asistente personal. Desafortunadamente, y esto lo he visto y lo he vivido en el despacho, las convocatorias de subvenciones cuando hay en medio fondos públicos no contemplan la subvencionabilidad de las dietas del asistente personal, pero habría que tratar de justificarlo y hacerle ver a las universidades que si no se está limitando y hay de nuevo una barrera invisible a las personas con discapacidad. ¿Vale? Esta persona preguntaba qué pasa si se deniega, pues si se deniega lo que os decía. Reconsideramos si escribir al defensor del universitario, si escribir al defensor del pueblo, reconsideramos si es necesario interponer un recurso contencioso administrativo, si debemos ir a las unidades de diversidad e igualdad de la universidad, es decir, movámonos con todos los mecanismos institucionales y jurídicos que hay de defensa. Finalmente, la última de las preguntas es la ausencia de convocatoria de plazas para PDI con discapacidad dentro del 7% que hablábamos del artículo 59 del EBET. Debemos decir que la aplicación es desigual entre universidades y entre convocatorias y en muchos casos lo que os decía, hay un problema de visibilidad, con lo cual tenemos que hacer esa labor previa de hacernos visibles en la universidad. ¿Vale? La Universidad Complutense tiene un plan de actuaciones donde reserva cada año y tiene un sistema de promoción. No todas los tiene, ¿vale? Mi recomendación es si estáis interesados en convocatoria, tenéis que estar al día de las ofertas de empleo público, de los planes de profesionado, de las bases de selección y presentar al hilo de los instrumentos que os decía los escritos que fueran necesarios. Escribir directamente a los decanatos de las universidades. Oye, soy una persona con discapacidad, tengo este currículum, estoy interesado, vais a sacar alguna plaza, tenéis previsto que hay alguna reserva, es decir, una forma de hacerse visible. En el caso en que no, esto es importante que lo tengáis en cuenta, en el caso en que no haya una reserva no haya un cupo de reserva, eso no impide para que pueda solicitar ajustes razonables en las pruebas, ¿vale? Ni en la posterior adaptación. Si no hay cupo de reserva y decido acudir a la convocatoria, que ello nos disuada para solicitar eh, mm, los ajustes razonables, ¿vale? Entonces, bueno, un poco hasta aquí sería la convocatoria y la última de las preguntas era sobre que los complementos retributivos no son neutros y pudiera haber alguna discriminación indirecta. Claramente cierto, pasaría un poco como en lo que se ha comentado de la ANECA y ahí lo que os recomiendo, aunque es una lucha ardua y a lo mejor al principio un poco quijotesca, hay que empezar a presentar escritos, ya sea de manera formal o informal, para reclamar esas adaptaciones. Eh, mm, Uno de vosotros acaba de lanzar una pregunta por el chat. Dice, hola, gracias por la exposición y la información trasladada.
En mi caso, como PDI, me preocupa la inexistencia de planes generales autonómicos donde las medidas de accesibilidad estén contemplados previo acceso de personas con discapacidad a la persona. En este sentido, pregunto lo siguiente: ¿debiera ser responsabilidad de la universidad contemplar apoyo en el puesto de trabajo y cómo se podrían impulsar cambios más profundos, los cuales se relacionan directamente con la forma que toman los planes de estudio y la guía docente? Es decir, cambios a la hora de facilitar el trabajo por parte de los y las docentes y, por ejemplo, a la hora de corregir exámenes cuando sea una persona con discapacidad visual. La adaptación del puesto de trabajo y la eh, eh, y la admisión, la estimación de los ajustes razonables es responsabilidad de la universidad, que es el empleador. Yo se lo solicitaría, lo haría en la manera en que os he dicho, e incluso si me lo deniegan, me plantearía acudir a a la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Por qué? Porque fijaos lo que subyace detrás. Yo accedo a ser PDI, pero resulta que una vez que accedo, la universidad me impone unas barreras que dificultan que verdaderamente pueda ejercitar aquello a lo que he accedido. Y el espíritu de la norma, el tenor de la norma no es ese, el tenor de la norma es que haya unos ajustes que permitan el desarrollo de la actividad en condiciones de igualdad. En cuanto a lo que comentas de los planes, es verdad que no existen planes, ahí no es tanto una lucha que empieza ahí de manera individual, pero también es una lucha colectiva. El hecho de que hoy estemos aquí, el hecho de que exista la red PDI Discapacidad, ya empieza a ser una palanca de cambio para que pudieran producirse aquello, bueno, aquello, como bien pregunta, los cambios profundos que se relacionan en la forma en que estos planes de estudio deben concebirse en relación con los PDI con discapacidad. Ahora quedo abierto a cualquier pregunta. De todas maneras, si os diese reparo preguntar en abierto, sabéis que tenéis abierta la vía a través de correo electrónico con la Fundación en el programa Talento Diverso y a lo mejor os sentís más cómodos, pero de todas maneras yo quedo ahora mismo abierto y a vuestra disposición. Agradezco vuestra atención, espero que os haya sido de interés y haber aportado valor añadido. ¿Qué ocurre para poder adaptar el puesto si se tiene discapacidad del 75% y estamos ya trabajando? ¿Qué medidas pueden solicitarse al rectorado? Bueno, el hecho de que se esté trabajando no impide solicitar nuevos ajustes razonables y en tu caso lo que deberías hacer es una valoración con tus informes médicos, con los informes técnicos y de ahí yo lo que diría es que con los informes médicos y técnicos yo le pediría a los facultativos: oye, esta es mi situación, tengo que reclamar unos ajustes razonables, por favor, recomiéndame cuáles son. ¿Por qué? Porque si en el informe el técnico pone, vista esta patología o vista estas dificultades, se requieren de estas adaptaciones, es mucho más fácil que los apunte de manera general o que nos ayude a solicitarlo. Las medidas que pueden solicitarse, como os decía, hay que entenderlo con flexibilidad y en cada caso, mi postura siempre es que cada caso es un mundo y hay que hacerlo ad hoc, porque lo que le sirve a una persona podría no servirle a otra eh, con el mismo grado de discapacidad, porque puede que no serán discapacidades probablemente iguales o con las mismas dificultades. Cualquier pregunta, de verdad que encantado. Si no hubiese más preguntas, de nuevo reiterar el agradecimiento por la oportunidad tan enriquecedora a la Fundación Derecho y Discapacidad. Agradecer a Luis Cayo, a Rafael de Lorenzo y a Paula Pérez, con quienes diariamente trato, el gran proyecto que están poniendo en marcha y sobre todo por contar con mi conocimiento.
y quedo a su disposición a través del programa Talento Diverso.